Vamos a continuar con reflexiones sobre la filosofía del lenguaje, en este caso Platón, ¿no? Entiéndase como se entienda la moderna disciplina que es la semiótica. Para que haya una reflexión semiótica debe haber una teoría general acerca del funcionamiento de los procesos de semiosis. A pesar de algunas opiniones en contrario, no podemos pues atribuir a Heráclito tal disciplina, ¿no? Aunque en Platón es diferente. Es decir, en Heráclito hay un aporte genial que es la concepción de semaino que tiene, ¿no? Pero no hay una teoría semiótica, eso es. Lo es al menos en Platón distinto en un aspecto fundamental. En los diálogos del ateniense podemos encontrar una reflexión explícita, no todavía sobre los procesos de significación en general, pero sí al menos sobre algunas cuestiones claves relacionadas con el uso del lenguaje. No encontramos pues tampoco esa reflexión capaz de establecer las semejanzas y las diferencias que pueden observarse en los distintos procesos significativos, pero sí una reflexión sobre el lenguaje que cabe considerar como semiótica. La terminología semiótica de Platón. Al igual que ocurre en el contexto filosófico en general, Platón recorre toda la herencia anterior, ¿no? O sea, Aristóteles también hace lo mismo, ¿no? Entonces, hallamos en el Crátilo, en el Gorgias, el uso de sema en dos sentidos que tenía para los escritores antiguos: signo y tumba. El conocido pasaje dice así: Sócrates, ¿te refieres al cuerpo? Dice él, soma. Hermógenes responde, este es Crátilo, ¿no? Sí. Sócrates dice, en efecto, hay quienes dicen que es la tumba, sema, del alma, como si estuviera enterrada en la actualidad. Y dado que a su vez el alma manifiesta lo que manifiesta a través del cuerpo, también se la llama justamente signo, sema. Es decir, utiliza sema para decir que el alma es, el cuerpo, perdón, es la tumba del alma, y para decir que el cuerpo es señal del alma. Claro, si yo quiero pensar, ¿cómo saben ustedes que estoy pensando? Porque me ven, porque me escuchan. O sea, todo lo que yo quiero hacer, lo que siento, lo que pienso, se manifiesta a través de mi cuerpo. El cuerpo es la manifestación de los pensamientos, las emociones del alma, ¿no? No volveremos a encontrar fácilmente en los textos platónicos el término sema en el sentido de signo, aunque sí en el sentido de tumba, por más que sea casi siempre en citas de Homero u otros escritores antiguos. En la época de Platón, el uso de semeion se ha generalizado y en sus escritos es posible encontrarlo frecuentemente, aunque de modos diversos, ¿no? Así, por ejemplo, sigue siendo usado como señal divina en República 382e, aunque referida en otras ocasiones a la voz que proviene de ese daimon interior, ¿no? En Apología 40b y en Fedro 244c. Otras veces tiene el sentido de signo adivinatorio, como cuando se refiere al vuelo de las aves, que ya vimos anteriormente, y otros fenómenos semejantes que son objeto de interpretación para los augures, ¿no? Fedro 244c. Encontramos también otros usos corrientes, por ejemplo, para referirse al llanto infantil, que es expresión de lo que los niños aman u odian, ¿no? Eso está en Leyes 792. Y acá, para usar la palabra expresión, utiliza Platón déloma, ¿no? De delo, o como indicio, es decir, como fenómeno que inferencialmente nos remite a otro, ¿no? Como es el caso del calor y el fuego, ¿no? En Teeteto 153a. En otras ocasiones adquiere un sentido menos frecuente, por ejemplo, cuando lo usa para referirse a la impronta, ¿no? Tipos que las sensaciones dejan en el alma, ¿no? Como si aquellas fueran el sello de un anillo y en esta una tablilla, y esta una tablilla de cera, ¿no?
esa señal para los hebreos eran las arras, ¿no?, de la que habla Pablo en Corintios, y Aristóteles va a tomar mucho esto, ¿no?, de la señal de las pasiones del alma, ¿no? Así, en Crátilo 427c, no tiene inconveniente en considerar que el sonido O es signo de lo redondo, el sonido O es signo de lo redondo, como el sonido A lo es de lo grande y el de E de la extensión, ¿no? E es signo de la extensión, O es signo de lo redondo y A de lo grande. Sí, es muy hermoso en el Crátilo, por ejemplo, Platón dice, la palabra psique expresa bien la naturaleza de lo que está significando, porque psique significa alma, y el alma es como un soplo, ¿no? Y uno para pronunciar psique tiene que aspirar, ¿no? En otros contextos, semeion podría entenderse como indicio probatorio, en Crátilo 395a, pero Platón suele ser bastante preciso y utiliza tecmerion como término específico para significar prueba. Estos usos bien diferenciados aparecen en Apología 40b, en los que ambos términos aparecen claramente, ¿no? Pero pueden contrastarse otros muchos ejemplos, como en Critia 52b, Eutifón 5e, Fedón 70d, Banquete 178b, etc. Los diálogos platónicos ponen de manifiesto cómo en su época la diferencia semántica entre estos dos términos, tecmerion y semaino, ya ha sido consolidada, ¿no? Desde el corpus hipocrático hasta Platón ya hay una consolidación, digamos, ¿no? Y acá vamos a hacer una distinción que va a aparecer, ¿no? Semaino es un signo, de ahí viene semiótica, ¿no? Semaino es un indicio, ¿no? Como por ejemplo la señal de las aves, signo adivinatorio, etc. Propiamente el oráculo de Delfos, ¿no?, se mueve por semainos, por signos, por señales. El signo es un indicio. Que el signo o semaino sea un indicio significa que debe ser interpretado. Esto ya se va a quedar bien claro después, ¿no? Pero que quede claro esto, ¿no? El indicio oculta mostrando o muestra ocultando, ¿no? Por ejemplo, no está clara la alusión a una ropa de marca, si ustedes ven el signo de Nike. Eso lo sabemos porque hay un código social, digamos, pero no está implícito en el signo que ese signo remita esencialmente a un logo de una empresa de marca, de ropa. En ese caso, ese signo lo que está haciendo es oculta mostrando, ¿no? Nos muestra que ese signo pertenece a Nike, pero detrás de ese fenómeno está oculto el modo de producción ignominioso que tiene ese producto, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos Nike y decimos, marca de ropa. Pensamos solo en eso. Nos está mostrando el signo eso. Pero detrás hay algo oculto, que es el modo de producción, ¿sí? La explotación de los trabajadores para producir de forma barata, digamos, esa ropa. Y eso lo analiza Marx, por ejemplo, ¿no? Hay otros signos que muestran ocultando, ¿no? El inconsciente, ¿no? El inconsciente siempre se muestra el inconsciente del hombre ocultándose, ¿no? Aparece, pero aparece como algo oculto, siempre aparece como algo oculto, digamos. Entonces, los signos convencionales, el inconsciente, son indicios. ¿Por qué son indicios? Porque necesitan ser interpretados. Es decir, remiten como señal a su objeto, pero no de una manera clara y directa, sino de una manera muy indirecta, mediatizada, y que requiere de interpretación.
En la dudosa carta séptima lo encontramos en ocasiones, 360a y 363b, con un mismo sentido, como signo de reconocimiento, más concretamente como un signo de autoría, ¿no? De autenticidad, digamos, ¿no? Aparece tecmerion. Resulta bastante coherente que lo que acabamos de decir, que el término genérico de significar sea semeinei, ¿no? De ahí viene la semántica, ¿no? Que puede adquirir tanto el sentido de indicar, hacer señales o señalar, como el de significar por medio de nombres o noma, como en Cratilo, o del discurso, del logos, como en el Gorgias, el Meneti. Manetti ha advertido que en el Crátilo y en el Sofista el verbo semaino se altera con deló, se alterna, ¿no? Con deló, que significa hacer visible, revelar, manifestar. Cuando se habla de una forma expresiva que reenvía a un contenido que no se capta con los sentidos, ¿no? Digamos. Es decir, deló es la expresión visible de algo invisible, ¿no? Eso dice Manetti, ¿no? Cuando Sócrates alude a que si no tuviéramos el lenguaje tendríamos que recurrir a los gestos, como hacen los sordos, eso lo dice en Crátilo 422, utiliza deló para el manifestar propio de los nombres, mientras que usa semaino para referirse a la significación de los gestos. Es decir, semaino, en este sentido en Crátilo, es un signo visible de algo visible. En cambio, deló es un signo visible de algo invisible, ¿no? Incluso deló puede ser un signo invisible de algo invisible. Puede ser un signo visible o invisible. Mientras que semaino adquiere sentidos más o menos precisos según los contextos. Deló alude casi siempre en forma de significación peculiar, que es revelar o hacer visible, ¿no? Claramente visible. Como deló hace manifiesto de una manera clara y distinta su objeto, deló no necesita ser interpretado, necesita ser leído. Por ejemplo, ustedes están en su cocina, acaban de poner la pava y la pava empieza a sonar. Empiezan a escuchar el ruido de la pava. Bueno, ese ruido, ese indicio que es el sonido de la pava, remite a la idea de que la pava está hirviendo. No es una mediación, o sea, nosotros no necesitamos interpretar, necesitamos leerlo al signo. No hay un proceso de reflexión, de indagación, de semiótica. No, o sea, la pava está hirviendo, la pava suena es porque está hirviendo. O hay humo y ese humo me remite al fuego, digamos. Es imposible que haya humo sin que haya algo que se haya quemado, ¿sí? O explotó o está prendido el fuego, pero tiene que ver con algo quemado, digamos, ¿no? En última instancia con el fuego, efectivamente, ¿no? Pero lo que les quiero decir yo es que en este caso, deló es un indicio que revela claramente su cosa, su objeto. En cambio, semaino es un indicio, o sea, lo revela, pero lo revela siempre con señales que no son claras y distintas y que necesitan ser interpretados. Entonces, la cosa que es manifestada por deló como una señal que muestra visiblemente algo visible o invisible, es un ente que se muestra, En cambio, semaino es un indicio de algo que no se muestra claramente, ¿no? O que se muestra como en el caso de un gesto, ¿no? De un gesto corporal, pero un gesto corporal que necesita ser interpretado, digamos.
Desde el momento en que Platón reflexiona sobre el lenguaje, el vocabulario semiótico se abre hacia un ámbito que inevitablemente tiende a ensanchar sus antiguos límites. Tenemos que incluir términos como deloma, onoma, rema y logos, ¿no? Acabamos de ver cómo en Crátilo Platón utiliza deló para referirse a la forma peculiar en que el lenguaje hace patente, manifiesta, significa, revela, ¿no? Por eso decimos que deló es una manifestación de un ente que se está mostrando, digamos, ¿no? En cambio, semaino es el indicio de un ente que se muestra y se oculta, ¿no? Que histeriquea al mostrarse, digamos, ¿no? De ahí que deloma tenga el sentido de manifestación o expresión, ¿no? Apofansis, ¿no? En un breve pasaje del Sofista podemos ver cómo están relacionados los diversos términos que acabamos de citar. Dice el extranjero, está hablando con Teeteto, el género que permite manifestar el ser, ten usian delómaton, mediante un sonido es doble. Teeteto, ¿cómo? Uno se llama onómata, el nombre, y otro rémata, el verbo. Di que es cada uno, le dice Teeteto. El extranjero dice, llamamos verbo, rema, al que muestra las acciones. Teeteto dice sí. El extranjero dice, mientras que el nombre onoma es signo sonoro, semeion tes fones, aplicado a los autores de las acciones. Teeteto dice perfectamente. El extranjero, no obstante, los nombres tomados por sí solos y mencionados en forma continuada, Carlos, Pedro, Julio, Marcos, Luis, Andrés, no constituyen discurso, logos alguno, ni tampoco los verbos mencionados separadamente de los nombres. O sea, un discurso es una mezcla entre nombres y verbos, ¿no? Sujeto, verbo, y si hay predicado también, ¿no? El Teeteto, eso yo no lo sabía, dice. El extranjero dice, evidentemente que cuando decías que estabas de acuerdo conmigo, tenías en cuenta otra cosa, porque eso era lo que yo quería decir, que no hay logos, discurso, cuando estos son enunciados así, de forma continuada y separadas una del otro. Es decir, el discurso necesita de nombres, que son los signos lingüísticos de las cosas, y de los verbos, que son los signos lingüísticos de las acciones, digamos, ¿no? Podríamos llegar a la siguiente conclusión, nos dice Castañares. La definición de términos como onoma, rema y logos está ya perfectamente establecida y liberada de cualquier ambigüedad, pero no es tan así. Como han advertido Guthrie y otros, Platón utiliza el término onoma para referirse a lo que llamamos nombres, nombres propios, adjetivos, adverbios, pero a veces como palabra o traducción más natural como signo, ¿no? Con rema ocurre algo semejante. En el mismo Crátilo 399a es usado para referirse a la expresión difilos, amado de Zeus, por lo que podríamos traducir por locución o sintagma, en este caso sintagma nominal. Acá tenemos un avance de la tradición de Heráclito en Platón. Heráclito dice, el señor que habita en el oráculo de Delfos no muestra ni oculta, indica. Si indica es porque su ente no se muestra claramente, como dicen, ni muestra ni oculta, ni se oculta, sino que se muestra y se oculta, se muestra ocultándose, se oculta mostrándose. Hay un tipo de entes que se muestra y se oculta, y el tipo de ente que se muestra y se oculta necesita, para ser interpretado, un semaino, un signo. Las cosas que se muestran simplemente, por ejemplo, qué sé yo acá estoy viendo los rayos del sol. Evidentemente, eso que estoy viendo me remite al sol directamente. Si no, yo no puedo decir, no, hay que interpretar, puede ser que un marciano está alumbrando con una linterna el planeta y ese no. Es el sol, no merece ser interpretado un rayo de sol. Un rayo de sol remite al sol, porque el sol no es un ente que se muestra y se oculta. Se muestra, y los entes que se muestran aparecen como tecmerios, ¿no? Como señales, y esas señales
no deben ser interpretadas, sino solo leídas. O sea, yo veo el rayo del sol y pienso en el sol, no necesito hacer todo un programa semiótico para interpretar qué significará ese rayo del sol. ¿Se entiende? Entonces, si el rayo del sol remite directamente al sol, el rayo del sol es un signo que no es semaino, sino tecmerion, tecmaino, porque es un signo que es como una prueba, que me remite fielmente a la cosa. Ahora, si el indicio no me remite directamente a la cosa, sino que el signo enmascara a la cosa, la significa, pero hay que interpretarla, es un proceso, ¿no? Qué sé yo, que yo les diga, por ejemplo, se sube y se baja por la misma escalera. ¿Qué me habrá querido decir? Bueno, ese qué me habrá querido decir es un semaino, y el semaino merece ser interpretado, ¿no? Entonces, el ente, que es en este caso el enigma, se muestra y se oculta, o se oculta y se muestra. Bueno, gracias y después seguimos con más Platón.